Buenas tardes, muy bienvenido a nuestro tutorial del mes de julio. Hoy día tenemos el agrado de tener temas gastroenterológicos, patologías prevalentes y muy interesantes. Voy a comenzar. Carlos, por favor, ¿puedes poner la primera? Eso. Bueno, para los que no me conocen, soy la doctora Andrea Fiavane, soy la presidenta de la Sociedad Médica por este año y el próximo. La Sociedad Médica es una sociedad médica científica sin fines de lucro, cuyo base principal de desarrollo es la educación médica. Y estos son nuestros cuatro pilares de trabajo. Nuestros cursos de educación médica continua, que algunos de ustedes los pueden conocer, son cursos que vamos repitiendo todos los años de tres formatos principalmente: el curso de medicina ambulatoria del adulto, los cursos modulares de las distintas subespecialidades de la medicina interna y el curso de medicina hospitalaria. Los invitamos a revisar los temas y asistir, son cursos de muy buen nivel. Nuestra revista médica es una revista que este año cumple 150 años, es la revista de habla hispana más antigua que hay.
Es una revista en la que ustedes van a encontrar artículos de revisión, investigación y casos clínicos. Es como la historia de la salud de este país reflejada en una revista. Otro de nuestros grandes pilares es nuestro congreso este año, guarden la fecha, el último fin de semana de septiembre, primer día de octubre. Este año tenemos un congreso muy interesante, como todos los años. Nuestro secretario ejecutivo, el doctor Felipe Bustos, ha trabajado arduamente para que aprendan. El tema es muy desafiante, es la idea de ver la medicina transversal desde la parte hospitalaria a ambulatoria. Así que de verdad los invito, hay cursos precongreso, revisen los datos de nuestros minisitios. Y lo que nos convoca hoy día, nuestros ciclos de webinar tutoriales que empezamos a desarrollar desde el año 2020 en relación a la pandemia y a la necesidad de estar cerca de todos nuestros alumnos, becados y todos aquellos que quisieran escucharnos para tratar de discutir temas, aprender. Este es un homólogo de las reuniones clínicas que alguna vez se hicieron en la sociedad médica y nosotros tenemos el agrado de ir rotando a las subespecialidades que son filiales de nosotros y a los hospitales que también participan en nuestro directorio. Hoy día, como les contaba, tenemos el agrado de tener con nosotros, puedes poner en la ficha, a dos muy buenos presentadores, la doctora Camila Stay, ambos son gastroenterólogos, el doctor es hepatólogo, la doctora Camila Stay, que es gastroenteróloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y el doctor Máximo Cataneo, que es hepatólogo, y también del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y de la Clínica Las Condes. Elegimos temas, eligieron ellos, pero nosotros estamos muy de acuerdo, temas bien relevantes y de alta importancia, como son la enfermedad inflamatoria intestinal y el hígado graso. Vamos a partir con la doctora Stay, después el doctor Cataneo y al final las preguntas que ustedes pueden ir enviando al chat. Así que, bienvenido, doctora Stay. Doctora, el micrófono está desactivado. Ahí está. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Es un honor poder presentar a tanta gente que está viendo desde regiones, como estamos viendo en el chat. Así que esta vez vamos a hablar de la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, para partir, tengo un caso clínico de una mujer de 25 años que desde hace 2 semanas partió con dolor abdominal en fosa ilíaca izquierda, EVA 4 de 10 con distensión abdominal y diarrea 4 veces al día, 1 vez en la noche, de escasa cuantía, sin sangre ni pus, pujo y tenesmo moderado. Como antecedentes tiene uso de antibióticos, ciprofloxacino hace 1 mes por una infección urinaria baja, clínica, sin urocultino ni tampoco orina completa, sin antecedentes mórbidos, quirúrgicos o familiares importantes, sin hábitos tampoco nocivos. Entonces, la primera pregunta, dado este contexto, es ¿qué exámenes prioritarios pedirían a esta paciente? Vamos a dar unos 10 segundos para que voten. A ver, ahí sí podemos ver las respuestas. Entonces, ya, un 53% de los participantes puso la respuesta C, que es hemograma PCR coprocultivo parasitológico en deposiciones y PCR Clostridium, lo cual es la respuesta correcta. Después viene un 15% la A, un 23% la E, un 3% la D y un 6% la B. Súper. Entonces, seguimos. Entonces, ¿por qué
por qué la C es la correcta. En el fondo esta es una paciente que, si bien tiene algunos criterios de organicidad, como es tener deposiciones en la noche y la cantidad, también la exposición al antibiótico hacen pensar en que hay que descartar sí o sí un Clostridium, por ejemplo, o también algo infeccioso, ¿cierto? Queremos saber cómo está el hemograma y la PCR para ver parámetros inflamatorios. Entonces nosotros, como ustedes saben, nosotros los gastroenterólogos y también en medicina interna, el 90% de la gente se hincha, tiene dolor abdominal, tiene diarrea a veces intermitente. Entonces, en este mar de síndrome de intestino irritable que estamos acostumbrados a ver, hay que evaluar dónde está la organicidad. Y de esa organicidad, pensar siempre en enfermedad inflamatoria intestinal, aunque no todo es enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, el cuadro clínico habitual de la enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos 3 entidades que se dividen en un 60% colitis ulcerosa, 30% enfermedad de Crohn y 15% enfermedad no clasificada. De la enfermedad de Crohn, primariamente los síntomas son masa abdominal y dolor abdominal, más que manifestaciones gastrointestinales como diarrea o rectorragia. El dolor abdominal es un síntoma cardinal y el compromiso de estado general. Vamos a tener algunas escalas que son para evaluar la parte clínica. Con respecto a la colitis ulcerosa, los síntomas cardinales son la diarrea y la rectorragia, y vamos a tener el Mayo Score y, para evaluar la parte clínica. Entonces, lo otro que estamos hablando, siempre como que hay que descartar la parte infecciosa. La mayor parte de los cuadros agudos o subagudos, como el caso de esta paciente que lleva 2 semanas de clínica, puede ser algo infeccioso. Hay que descartar los patógenos que son los habituales, sobre todo si la paciente ha tenido viajes recientes, cercanos con cuadro similar, o inicio abrupto con vómitos y fiebre alta. También hay que buscar patógenos específicos que vamos a buscar en enfermos con enfermedad inflamatoria intestinal, como el Clostridium y el citomegalo, sobre todo si el paciente está inmunosuprimido. ¿Qué otras cosas nos interesan? Estamos enfocados en esta paciente que en el fondo tiene una diarrea de corta evolución, sin sangre, sin mucosidad, pero que tiene en el fondo que descartar siempre enfermedad celíaca con anticuerpo antitransglutaminasa y nivel de TGA, patología tiroidea, ver en el fondo signos de mala absorción como niveles de vitamina D, B12 y también cinética de fierro, y la calprotectina fecal, que es nuestro caballito de batalla en gastroenterología. Es súper útil, no invasivo, pero hay que tener en consideración que la calprotectina es un marcador inespecífico de injuria intestinal, ya que se libera por invasión neutrofílica. Por lo tanto, cuando yo tengo un paciente joven que tiene diarrea y tiene dolor abdominal y quiero evaluar si es que puede ser algo más que no sea intestino irritable, la calprotectina es súper importante. Una calprotectina bajo 50 me orienta favorablemente a que el paciente no tiene un cuadro orgánico. Sin embargo, si la calprotectina está sobre 50, no es solamente enfermedad inflamatoria intestinal, sino que puede ser cualquier evento que eleve la calprotectina. Esto quiere decir enfermedades colitis infecciosas, diverticulitis, pólipos, neoplasia, uso de fármacos, entre otras. Y aquí les pongo esta colonoscopía, porque la colonoscopía, si bien es muy útil, tampoco es específica. Ninguna de las imágenes que ven en la pantalla es una colitis ulcerosa. De hecho, acá hay patología infecciosa por ameba, divertículos, enfermedades reumatológicas, vasculitis, enfermedad actínica, colitis por diversión, entre otras. Ninguna de estas que está acá, que parece una colitis ulcerosa, es efectivamente una colitis ulcerosa. Entonces, la paciente llega a la semana y refiere que en la clínica de esta diarrea se agregan estrías de sangre, aumento en la frecuencia de deposiciones 8 veces al día, 4 en la noche, aumento del dolor abdominal, fiebre y dolor articular en rodillas, muñecas y codos. Dentro de los exámenes que nosotros habíamos pedido, destaca que tiene una anemia con hemoglobina 9.7, que es microcítica, con elevación de leucocitos, elevación de plaquetas, VHS aumentada y PCR alta. O sea, tiene una anemia con signos inflamatorios y se ha descartado más o menos bien la parte infecciosa. Tiene un coprocultivo FilmArray negativo y un PCR Clostridium negativo. Entonces, ¿cómo seguimos? ¿Cuál sería su conducta frente a esta paciente? Vamos a dar 10 segundos para votar.
Veamos los resultados. Entonces, bueno, de nuevo, qué bueno, hay un 42% que eligió hospitalizar e iniciar manejo como crisis aguda severa. Hay un 26% que iniciaría mesalazina oral, 2 gramos al día con supositorios de mesalazina. Un 21% que lo hospitalizaría e iniciaría prednisona oral al día. Y un 8% que iniciaría prednisona con azatropina. Y un 4% que iniciaría cobertura antibiótica empírica y mesalazina oral. Entonces, la alternativa correcta es la B, hospitalizar e iniciar manejo como crisis aguda severa. Y vamos a evaluar por qué. Como para hablar un poco de las otras alternativas, la mesalazina es un muy buen fármaco que sirve para colitis ulcerosa que es leve, máximo leve a moderada. La dosis de inducción de remisión es 4 a 4.5 gramos al día, no menos que eso. Y los supositorios que van de 0,5 a 1 gramo al día pueden ser supositorios, enemas o espumas que se usan en forma tópica, pero estos sirven solamente cuando yo estoy segura que el paciente tiene una proctitis o máximo una colitis izquierda con el caso de la espuma. Hay que considerar que tanto los enemas como la espuma son de alto costo, entonces no son terapias que tengamos como ampliamente disponibles. Cuando nosotros tenemos la inducción completa y la remisión alcanzada, estamos hablando de remisión evaluada en forma endoscópica o por calprotectina, uno puede bajar la mesalazina, pero nunca menos de 2 gramos al día. La mesalazina es un fármaco que es bastante seguro, tiene alguna nefrotoxicidad y hay que evaluar siempre, decirle a los pacientes jóvenes, hombres, que produce oligospermia. Lo otro importante siempre es enseñarle a los pacientes a ponerse bien el supositorio, ya que la punta del supositorio va con la punta del dedo y la parte plana del supositorio va hacia adentro, que los pacientes tienden a ponérselo al revés. Con respecto a los inmunomoduladores, que también era una de las alternativas, la azatropina es un muy buen fármaco, es un modificador de enfermedad, pero son fármacos que no son para inducción de remisión, sino que son para mantención. Estos fármacos empiezan a actuar entre las 8 a las 12 semanas de inicio, por lo tanto no sirven para inducir remisión en un paciente que está activo, sobre todo si está activo moderado o severo como está nuestra paciente. Lo otro importante de la azatropina es que es seguro en embarazo y lactancia. No hay que suspender fármacos cuando un paciente está bien y está embarazada. Y lo otro que hay que tener en consideración es que tiene un alto porcentaje de factores de riesgo, reacciones adversas, dentro de las cuales la más grave es la depresión medular, de la cual uno puede prevenirla pidiendo actividades de tiopurimetiltransferasa o polimorfismo y polimorfismo en UT15, que son enzimas que degradan la azatropina. Esos son como factores prevenibles. La azatropina, además, uno tiene que hacer un control de perfil hepático y hemograma a las 2, 4, 8 y 12 semanas y luego cada 12 semanas. Pero nos vamos a enfocar en lo que es la colitis ulcerosa aguda severa, que es lo que tiene nuestra paciente. Esto es una emergencia médica, el diagnóstico y tratamiento tiene que ser precoz, no es común, pero al menos un 20% de los pacientes va a tener una exacerbación severa durante el curso de su enfermedad. Dentro de los factores de riesgo para colitis ulcerosa severa está ser joven, no fumado, no apendicectomizado, con enfermedad extensa y biomarcadores inflamatorios altos. En nuestra paciente los dos factores que se cumplen es que es joven y tiene biomarcadores inflamatorios altos. Hay que considerar que antes de la era de los corticoides, la mortalidad de la colitis ulcerosa severa era un 24%. Aparecieron los corticoides y bajó a menos del 1%. Pero la tasa de colectomía no ha disminuido. Y lo que ha disminuido en el fondo es la cirugía de urgencia, ya que en el fondo estamos seleccionando pacientes que se operan en forma emergente. La definición de colitis ulcerosa aguda severa se da con la clasificación de Trulla-Witz, en la que principalmente importa la cantidad de deposiciones sanguinolentas al día, más un signo de inflamación sistémica en el que está incluido la PCR. Anemia, VHS, fiebre, taquicardia, PCR alta, son todos signos de inflamación sistémica que dan puntos a la cantidad de deposiciones sanguinolentas que el paciente tiene al día. Cuando tengo más de un factor, la probabilidad de colectomía es de 8.5 y esto sube a 48% cuando tengo más de 3 factores. Entonces, el día 0 de la crisis severa, cuando el paciente ingresa, ¿qué es lo que yo debiese hacer?
En mi estudio inicial, siempre descartar Clostridium, pedir una calprotectina fecal porque es un marcador pronóstico para colectomía, y pedir al tiro los exámenes que son prebiológicos. Esto es cuantiferón de tuberculosis, virus B, virus C, VIH. Lo otro es que los pacientes no necesitan una imagen. Con una radiografía de abdomen simple uno puede ver un megacolon, que es la única indicación en el fondo de cirugía urgente, y porque en general el TAC va a orientar solamente a decir que es una colitis extensa con signos inflamatorios infecciosos, lo cual no sirve de mucho. Y lo otro es que no necesitamos hacer una colonoscopía completa. Uno puede hacer una rectoscopía flexible sin preparación para ver en el fondo la gravedad y tomar biopsias para descartar citomegalovirus. Y esto es súper importante hacerlo desde el inicio. Lo otro es que el paciente tiene que hospitalizarse, ojalá, en una unidad de paciente crítico. Esto es una emergencia médica. Reposición de volumen y electrolíticos. Siempre, siempre, tromboprofilaxis, a menos que el paciente tenga una hemorragia exsanguinante, que en ese caso el paciente igual va a cirugía. La tromboprofilaxis es necesaria porque la colitis ulcerosa severa es un estado proinflamatorio importante, entonces los pacientes hacen trombosis venosa profunda, hacen trombosis pulmonar. La nutrición, estos pacientes hay que considerar que llegan desnutridos y muy inflamados, y hay que evitar los anticolinérgicos, los antidiarreicos, los opioides que favorecen el megacolon, y también los AINES, porque aumentan o gatillan una crisis aún más severa. La transfusión tiene los mismos criterios de transfusión que cualquier paciente, menos de 7 en pacientes sin cardiopatía, menos de 9 en pacientes con cardiopatía. Se inician corticoides endovenosos, siempre endovenosos cuando es una crisis severa, en dosis equivalente a 40 a 60 miligramos de prednisona al día. Esto puede ser hidrocortisona 100 cada 8, 50 cada 8 dependiendo del peso. Y esto tiene un 67% de efectividad. Esto es importante súper recalcarlo, que los corticoides son la piedra angular del tratamiento de la crisis severa. Es una emergencia médica, no hay que esperar para iniciar los corticoides, y si hay dudas de que puede haber una sobreinfección agregada, uno puede partir con corticoides por 48 a 72 horas hasta descartar la infección. Lo otro que es muy importante, esta enfermedad es de manejo multidisciplinario. Apenas el paciente ingresa, lo tiene que saber el gastroenterólogo, el nutriólogo, el coloproctólogo, la enfermera de ostomías, los internistas y los intensivistas. Entonces, hicimos la rectoscopía corta de esta paciente, no tan corta porque llegamos hasta el ascendente. Entonces, esta paciente tiene una enfermedad que es severa. Esta es una colonoscopía típica de colitis ulcerosa, en que el compromiso es mucoso, continuo, de distal hacia proximal, ¿ya? Y se usa la clasificación de Mayo o U6. En esta paciente claramente tiene un Mayo 3, un U6 de 7. Es importante decir que el U6 da un poco más de detalle a la clasificación y es un marcador pronóstico de colectomía. Con respecto a la clasificación de extensión, la proctitis es solo recto, la colitis izquierda llega hasta el ángulo esplénico y la colitis extensa es todo lo que sobrepasa el ángulo esplénico. Entonces nuestra paciente, en 24 a 48 horas que partimos los corticoides, estaba hemodinámicamente estable, seguía un poco taquicárdica, pero estaba afebril, con dolor abdominal y diarrea 7 veces al día con sangre fresca. Llamaba la atención una albúmina muy disminuida en 2, hemoglobina en 6, 6.4, por lo tanto la transfundimos, y leucocitos que estaban altos, además de una PCR que también estaba alta. Entonces, esta paciente, al día 3, que es el día, en el fondo, cuando uno parte con los corticoides, uno evalúa la respuesta entre el día 3 a 7. Entonces, el día 3, nosotros tenemos esta paciente que sigue con deposiciones, que está anémica, que en el fondo está inflamada y que no ha respondido a los corticoides. Por lo tanto, es de nuestro 30-40% no respondedor y cumple con todos estos criterios de no respuesta. Fondo PCR alta, actividad endoscópica con un U6 de 7 tenía esta paciente, una calprotectina que era de 3000 y la frecuencia de deposiciones que no había mejorado. Por lo tanto, es una paciente que no respondió a corticoides endovenosos. Estoy en mi día 3 y el tiempo es colon. Entonces, ¿qué hicimos? Pedimos la terapia de rescate. Entonces, ¿cuáles son las terapias de rescate que tenemos disponibles en este momento? Vamos a dar 10 segundos para la respuesta.
Podemos ver los resultados. Entonces, aquí estuvo un poco más dividido. La respuesta que tiene más porcentaje es un 30%, que es infliximab, ciclosporina y colectomía total. Un 26% infliximab, ciclosporina. Un 22% adalimumab y bolos de metilprednisolona. Un 19% de todas las anteriores y un 3% tacrolimus y golimumab. En este caso, la respuesta correcta es la D, la que tuvo la mayoría, y es cierto que tenemos 3 alternativas. Al parecer la doctora tuvo un problema técnico. La verdad que le faltaba una o dos diapositivas. Vamos a esperar unos minutitos para que pueda retornar. Sí, parece un problema. Carlos, ¿es la doctora Stay que se le fue la... Ahí, ¿o no? Ahí está. Ahí está, se había caído la presentación. Problemas de la técnica, tranquilo. Es que empezó a nevar, no. Ya, ahí está. Muy bien. Entonces, nuestra paciente dijimos que era no respondedora, cumple con los criterios de rectorragia, PCR elevada, hipoalbuminemia, U6/5, calprotectina alta. Para inducir remisión en una crisis severa es el infliximab, no hay otro. Y la cirugía, que siempre es una alternativa. La colectomía total más ileostomía es siempre una alternativa que corre en paralelo con la terapia médica. Entonces, solo 2 palabras con respecto a la ciclosporina. La ciclosporina es un fármaco que tiene una vida media corta, que la dosis de 2 miligramos por kilo día endovenoso es utilizable para inducir remisión. Hay que tratar de usarlo en pacientes que son vírgenes a tiopurinas y hay que considerar en el fondo que tiene hartos efectos adversos y que es difícil después pasar a los pacientes a otra terapia puente cuando es en mantención. Por eso yo diría que por lo menos la ciclosporina, en mi corta experiencia, no la hemos usado por lo menos en el hospital hace rato. Con respecto al infliximab, que nos gusta mucho, está la dosis de 5 miligramos por kilodosis, que es la dosis estándar, que se da a las 0, 2 y 6 semanas. La respuesta al infliximab se da entre el tercer al séptimo día, tiene una vida media de 2 semanas. Hay que considerar que en el fondo aumenta la probabilidad de sepsis pélvica si es que se administró antes de una cirugía, y está contraindicado con tuberculosis latente, insuficiencia cardíaca severa, infección concomitante por Clostridium o citomegalovirus, y con un cáncer hace menos de 2 años. Entonces, perdón, es que estoy con COVID, así que tengo un poco de tos. La cosa es que, entonces, en los pacientes que están con infliximab, uno puede doblar la dosis o optimizarlo para hacerlo más corto.
Con respecto a infliximab y ciclosporina, la verdad es que los resultados son similares, tienen un porcentaje similar de respuesta, cerca del 60%, y en el largo plazo también son similares. Entonces, al elegir una terapia, esta tiene que ser guiada por los perfiles de eficiencia, más que por los perfiles de eficiencia y seguridad, sino por el paciente, los costos y la disponibilidad que hay en el hospital. Súper importante, la ley Ricarte-Soto, que está disponible para nosotros desde hace como unos 8 años ya, sirve, la ley Ricarte-Soto cubre la colitis ulcerosa grave refractaria, cubre el tratamiento farmacológico con infliximab. El infliximab no está disponible para colitis ulcerosa moderada inmunorrefractaria, donde ahí solamente tenemos disponible el golimumab o el adalimumab. Y como le decía antes, no hay otro biológico que sirva para inducir remisión en crisis severa que no sea el infliximab. Entonces partimos con infliximab. Dosis optimizada porque la paciente está hipoalbuminémica, entonces, y tenía la PCR alta, que es un criterio de alto riesgo. La paciente los primeros 2 días estuvo súper bien, disminución del dolor abdominal a las 48 horas, disminución de la diarrea a 2 veces al día, disminución, tenía algunas estrías de sangre, pero la verdad es que hubo una caída importante, la PCR y los leucocitos. Acá podemos ver la PCR que está en 217, que quiebra a 76, 44, 43, desde el día en que se administra el infliximab. Entonces, esta paciente dijimos, ya está respondiendo, no está respondiendo así como nos encantaría, pero está respondiendo. Pero el día 6, la paciente presenta una hematoquesia de 1.5 litros con compromiso hemodinámico y necesidad de droga vasoactiva. La hemoglobina cae a 5.9, los leucocitos en 23.000, plaquetas 570.000. Entonces, ¿cuál es la única alternativa de rescate en este caso? La cirugía. No hay cuando yo ya he usado ciclosporina, cuando he usado infliximab, la verdad es que cambiar a otro fármaco, por ejemplo, si usé ciclosporina, usar infliximab, o si usé infliximab, usar ciclosporina, solo se hace en centros en que tienen muy alto volumen, de los cuales no hay experiencia en Chile. Por lo tanto, nuestra única terapia de rescate en este caso sería la cirugía en 3 tiempos, con un primer tiempo en que es la colectomía total, con una ileostomía terminal y cierre el muñón rectal que se deja abandonado. Este es el colon de nuestra paciente, un colon severamente comprometido, como pueden ver, donde se marca perfectamente el límite entre la mucosa más normal y la mucosa que está severamente dañada. Entonces, dejamos espacio para las dudas y preguntas. Yo creo que seguimos, doctora, con la presentación del doctor Cataneo y después hacemos las preguntas conjuntas. ¿Les parece? Para que descanse un poquitito su pobre voz, tranquilita. ¿Sí? Así que, doctor Cataneo, es otro tema, pero nuestros asistentes preparan sus preguntas mientras tanto. Muy bien. ¿Se escucha? Bien. Doctor Cataneo, ¿está ahí? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación a la Sociedad Médica de Santiago. La verdad que estamos muy agradecidos por la invitación y con la doctora Stay, la verdad que teníamos mucho interés de presentar casos así prevalentes que habitualmente son los que nos involucran en la práctica diaria y ver cómo nos desenvolvemos en esa instancia. Y de alguna forma exponer nuestra experiencia para que ustedes tengan más herramientas para manejarse en esta situación. Así que, así como hizo la doctora, vamos a empezar también con un caso clínico. Se trata de una consulta muy regular, una consulta patológica, en un paciente de 31 años, joven, con sobrepeso, con un índice de masa de 27, sin hábitos nocivos, no consumía alcohol, drogas ni tabaco, no utilizaba ningún tipo de fármacos, y básicamente por un control por un cuadro de dolor abdominal, se había realizado una ecografía abdominal, en la cual se objetivaba infiltración grasa en el hígado. Bueno, a colación de eso es que también se había realizado también un examen de laboratorio cuando había sido evaluado por urgencias,
en el cual se presentaba con un perfil hepático normal, un hemograma sin alteraciones, una glicemia totalmente normal y una albúmina normal, condicionando que este paciente no tenía deterioro de síntesis hepática. Entonces, en ese sentido, exponiéndose a este paciente que los viene a ver a la consulta, solamente por el interés del hígado graso, ¿cuál es la conducta que ustedes tomarían? Les pregunto. Este paciente, ¿ustedes consideran que no tiene ninguna necesidad de controles? ¿Harían un estudio de imagen de mayor complejidad, entendiendo que la grasa en el hígado usted no lo deja conforme y querían evaluar si no hay un grado de fibrosis en el hígado, que se puede ver en un escáner o una resonancia? Evaluar un poquito antecedentes familiares, otro tipo de antecedentes y realizar métodos no invasivos, o un laboratorio de control en 3 meses. Muy bien, veamos los resultados. Bueno, la gran mayoría de los participantes votó en un 73% de los casos, evaluar con otros antecedentes y métodos no invasivos. Un 16% sugirió un laboratorio de control en 3 meses, y después las otras fueron votaciones minoritarias. Muy bien. Bueno, a ver, en este escenario tenemos un paciente que efectivamente no tiene ningún antecedente puntual, por lo menos que sepamos, y parece prudente evaluar un poquito los antecedentes familiares, no propios, sino la historia familiar, y eventualmente hacer algunos estudios invasivos, que eso lo vamos a ver después con mayor detenimiento. Bueno, bien. Ahora nos vamos a poner a un otro escenario. Esto ya sí es una paciente de 45 años que tiene antecedentes de diabetes no insulino requiriente, dislipemia, no tratada, una obesidad con un índice de masa de 34, no consume alcohol, tabaco ni drogas, utiliza metformina regularmente de 750 miligramos 2 veces al día en el contexto de su diabetes. Efectivamente se objetiva una ecografía abdominal, una esteatosis hepática, pero ya sí en los exámenes laboratorios se encuentra una alteración de las pruebas hepáticas con un perfil mixto, en el cual tiene una GOT de 79, con una GPT de 93, una fosfatasa canina un poquito elevada en 132, con una gamma GT en 250, que es cercano a 5 veces el valor normal. Una bilirrubina normal, sin deterioro de síntesis, supeditado a la INR y albúmina normales, y con un muy mal control metabólico con hemoglobina glicosilada en 8.5. Efectivamente no tiene alteraciones en el hemograma, pero es una paciente que por lo menos nos llama un poquito más la atención si tomaríamos una conducta activa o no, y es sobre lo que me gustaría escuchar a los participantes. ¿Qué opinan? ¿Este paciente tiene algún tipo de necesidad de controles? En realidad no tiene ningún tipo de controles, porque en realidad yo ya sé que es un NASH y no haría más estudios. Le haría un estudio de imagen de mayor complejidad, llámese un escáner, una resonancia, evaluar otros antecedentes y realizar métodos no invasivos para entender un poquito en qué situación está su enfermedad, o estudio de otra causa de alteración de las pruebas hepáticas. Bueno, muy bien, veamos los resultados. Un porcentaje amplio de pacientes dijeron que de participantes dijeron que había que estudiar otras causas de alteración de las pruebas hepáticas. Algunos sugirieron realizar un estudio de imagen de mayor complejidad, llámese un escáner o una resonancia, y un 24% sugirió revisar un poco los antecedentes y métodos no invasivos. Bueno, acá hay una pequeña trampa, y era intencionada. En realidad hay dos respuestas que son, digamos, importantes tenerlas en cuenta, y efectivamente hay que buscar otras causas, digamos, de alteraciones de las pruebas hepáticas, pero yo sugeriría eventualmente evaluar con otros antecedentes y métodos no invasivos. Y luego vamos a explicar por qué, de alguna forma, esos casos clínicos van a dar puntapié a toda la presentación. Bueno. Entonces, lo que tenemos que hacer inicialmente cuando nos ponemos un paciente en la consulta es tratar de estratificar y identificar el riesgo del paciente. Y de alguna forma, ¿qué son los puntapiés iniciales o las luces de alarma que uno tiene que tener en cuenta? Bueno, número 1 es evaluar si tiene aún 2 o más factores de riesgo metabólicos. Considerando esto, obesidad central, la hipertrigliceridemia mayor a 150, el HDL menor a 40 en la mujer y en el hombre menor a 50. Por otro lado, por ejemplo, que los pacientes con hipertensión o tengan hipertensión en tratamiento y la glicemia alterada en ayunas.
Por otro lado, la ingesta de alcohol, y otra de las cuestiones que uno tiene que considerar, considerando como una ingesta, digamos, ya que puede empezar a comenzarse de riesgo, mayor a 30 gramos día de alcohol en el hombre y en la mujer 20 gramos día. Una vez que estratificamos un poquito el paciente en cuanto a factor de riesgo, ten considerado obviamente la diabetes, que ya se considera un factor de riesgo per se, y eso nos obliga mandatoriamente a estudiar al paciente. Tener en cuenta también las imágenes y ver si el paciente tiene una esteatosis por cualquier tipo de modalidad de imágenes o alteración en las pruebas hepáticas, obviamente se identifica como otro factor de riesgo más para estudiar más a fondo al paciente. Número 2, no hay duda de que hay que avanzar un poquito con algún otro tipo de estudios y siempre es prudente fuera de que a veces la elevación de las transaminasas las vemos en un perfil bioquímico que se realizó en la práctica diaria en un control clínico y no puntualmente un perfil hepático, por lo cual yo ahondaría para ir un perfil hepático completo. Un recuento, digamos, un hemograma, un recuento celular es prudente, digamos, para saber dónde estamos parados y si hay alguna expresión de hiperesplenismo radicado puntualmente con una disminución, digamos, del recuento plaquetario. Y obviamente hablar de la ingesta de alcohol, que es el paso número 2 que uno tiene que considerar como un cofactor que puede influir a mayor progresión de un paciente con hígado graso. Y por último, ya en la etapa inicial, es tratar de estratificar el riesgo con test no invasivos en cuanto a fibrosis. Y para ello hay varios métodos que se pueden considerar, que uno los puede hacer con un calculador, que lo dispone hoy en día en cualquier página web o incluso en las aplicaciones que tenemos médicas habitualmente. Y estos predictores de alguna forma nos pueden hablar si el paciente tiene o no riesgo de eventualmente presentar un grado de fibrosis. En este caso se le hizo un score de FIB4, que después veremos de qué trata ese score, con un valor de 0.66 puntos. Si ustedes se fijan a mano izquierda en la última parte de la tabla, menciona que un FIB4 menor a 1.3 sería ser un paciente de bajo riesgo, mientras que los otros tenemos riesgo indeterminado y ya de un riesgo mayor para hablar, digamos, de un grado de fibrosis significativa. Esta tabla la van a ver regularmente en buena parte de las publicaciones y las guías de práctica clínica de la Sociedad Europea y unificada con la Sociedad Americana también, porque de alguna forma es una buena mención de cómo enfrentarse al paciente básicamente en la consulta inicial. Bueno, veamos también el caso del número 2. ¿Sí? Habíamos mencionado que este paciente tenía unas alteraciones en las pruebas del hígado y efectivamente se hizo una estratificación de riesgo con un FIB4, que es un test no invasivo, que también lo vamos a ver, y este valor era 1.32, que habla de un riesgo indeterminado, por decir así, intermedio. Entonces es un paciente que probablemente vamos a tener que ahondar un poquito más en estudios. Entonces, ¿en qué radica la importancia del diagnóstico de NAFLD en entender un poquito la situación del hígado graso? Bueno, hoy en día en los países desarrollados, sobre todo a nivel occidental, es la principal causa de enfermedades hepáticas, y de hecho en Chile es la principal causa de cirrosis. Esto contempla que el 17 al 46% de la población adulta va a tener algún componente de hígado graso, y obviamente en esos bemoles y en ese espectro veremos si algún paciente tiene o no un grado de fibrosis, que eso lo voy a explicar más adelante. En realidad los datos de incidencia son un poco escasos, pero se habla de 20 a 86 por cada 1000 años personas basado en alteraciones en las pruebas hepáticas y en ecografía. Esto quiere decir que tiene una gran carga desde el punto de vista de la salud en cuanto a incidencia, y por ende es algo que no deberíamos desmerecer. ¿Sí? Yo cada día le doy más relevancia e implicancia, y créanme que cada vez nos llevamos más sorpresa en la práctica clínica. Tiene una amplia asociación con insulinoresistencia, diabetes mellitus y síndrome metabólico. De hecho, el hígado graso es un condicionante de insulinoresistencia y diabetes, y viceversa, es decir, aquel paciente que tiene un síndrome metabólico, aquel paciente diabético, como ya vimos, con un factor de riesgo independiente, incluso insulinoresistencia, son predictores de que estos pacientes van a tener hígado graso, y obviamente, y así en forma sucesiva, también siendo un círculo vicioso. Entonces, son efectivamente marcadores de mayor riesgo y mortalidad cardiovascular también. Y eso después lo vamos a andar un poquito más en la presentación. El paciente con hígado graso, que luego no se va a controlar en forma adecuada, que empieza a tener predictores de inflamación a nivel hepático, va a terminar con una hepatitis no alcohólica, y evidentemente toda injuria en el hígado hace que por devenir en algún momento va a presentar un grado de fibrosis, y la fibrosis avanzada aumenta rápidamente el riesgo, digamos, de desarrollo de complicaciones por la enfermedad hepática, incluido hepatocarcinoma, y aún así también riesgo cardiovascular, por lo cual tiene implicancias pronósticas, sin dudas. Ahora bien, ¿por qué hablamos de que es una verdadera epidemia? Bueno, para que se den una idea de la población adulta de Chile, hay un estudio realizado en 2008 por la Católica, que ahondaba más o menos cercanamente un 26%,
el porcentaje o la prevalencia de hígado graso en la población adulta. Y hoy en día se sabe que ese porcentaje ha aumentado. Se estima que en Estados Unidos es cercano al 35% y en Chile es cercano al 30%. De ese 30% de los pacientes que tienen un graso, un tercio de ellos van a tener un grado de fibrosis significativo en su hígado. ¿Qué significa? Que 1 de cada 3 personas que tiene hígado graso tiene un grado de fibrosis significativa sin saberlo en su gran mayoría de los casos. En cuanto a la obesidad mórbida, que lo vemos también con regularidad, tengan en cuenta que esos pacientes van a tener hígado graso en un 90% y está aumentado drásticamente el riesgo de producirse esteatopatitis, ¿sí? Inflamación secundaria de la grasa en el hígado y por consecuente mayor posibilidad de progresión a fibrosis. Y también tener en cuenta que los pacientes diabéticos tipo 2, sobre todo los que tienen un mal control metabólico, tienen un porcentaje de hígado graso no menor, cercano al 75%, y obviamente también tienen mayor riesgo de progresión a fibrosis. Por eso se considera, dentro del algoritmo que les mencioné, a la diabetes como un factor de riesgo independiente. Ahora bien, ¿cuáles son las modalidades diagnósticas en las cuales uno puede tratar de ver bedside, digamos, o al frente del paciente, tomar algunos estudios para saber y estratificar el paciente de riesgo de fibrosis? Bueno, esos se denominan métodos no invasivos no patentados, que básicamente son distintos scores, que después les voy a mostrar cómo se calculan cada uno de ellos, que de alguna forma nos permite, con algunas variables de laboratorio y variables clínicas, estratificar el riesgo de fibrosis, y en realidad son herramientas muy útiles, siempre y cuando la patología sea prevalente, para de alguna forma predecir en forma negativa la presencia de fibrosis. ¿A qué me refiero a esto? Que tiene un alto valor predictivo negativo. Entonces, si yo veo que estos pacientes tienen un bajo riesgo de fibrosis, me puedo quedar tranquilo que es un paciente que no va a requerir un estudio tan exhaustivo al corto plazo. Entonces, lógico está que consideramos la biopsia hepática con el gold standard, con todas las desventajas que sabemos que tiene. Primero, es un método invasivo, tiene su costo, tiene cargas desde el punto de vista, digamos, del ámbito hospitalario y la salud. Por otro lado, es de alguna forma es un procedimiento que no está exento de riesgos y saben que tiene sesgos. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un paciente que le estoy tomando una muestra de biopsia de hígado y justo en el lugar donde estoy tomando la muestra de biopsia de hígado tiene un esteatosis focal y no así en el resto del hígado, me va a estar artefactando el resultado. Por lo cual, si bien lo seguimos considerando el gold standard, tiene sus sesgos, tiene sus errores, pero bueno, hoy en día es una de las mejores herramientas que tenemos. Ahora, en cuanto a los métodos no invasivos, ya mencioné los métodos no patentados, pero también existen algunos métodos que se denominan patentados, que de alguna forma tienen en cuenta mediciones no solamente de las pruebas hepáticas regulares y cuestiones clínicas, sino de distintos factores que están condicionados a proliferación celular o a mayor predisposición a la fibrosis, es decir, derivados de colágeno, procolágeno, etc. Y por último, tenemos distintas técnicas nuevas, que básicamente son la elastografía por resonancia, la ecografía, digamos, con la elastografía, que es el denominado ARFI, o el FibroScan, que es la elastografía transicional. Son todos métodos no invasivos que nos permiten orientar más exhaustivamente en qué paciente realmente yo consideraría que tiene una fibrosis significativa y estratificar el riesgo en base a eso. Entonces, como objetivo de las modalidades diagnósticas, siempre tratamos de identificar NAFLD en pacientes que tienen un alto riesgo metabólico. Trata de identificar a aquellos pacientes que tienen un peor pronóstico, en el caso del hígado graso, es decir, a aquellos pacientes que tienen componente inflamatorio, esteatopatitis. Evaluar también la progresión que va a tener de la enfermedad, y justamente para eso sirven los métodos no invasivos imagenológicos, para tener un punto de partida y ver la evolución. Y por ende también predecir la respuesta terapéutica cuando uno la instaura. ¿Sí? Entonces, en conclusión, las ventajas son que en muchas modalidades que tenemos no invasivas, lo primero que es que vamos a evitar generar un grado de conflicto, digamos, desde el punto de vista del diagnóstico. Es decir, muchos pacientes tratan de evitar la biopsia por todo lo que implica. ¿Sí? El FibroScan puntualmente es una técnica que ha sido ampliamente validada y utilizada. De hecho, a nivel mundial es de alguna forma casi el gold standard del estudio en el paciente con hígado graso. Es fácil la realización porque es bedside, que es de fácil aprendizaje. Tiene una buena, hay poco error de lectura, digamos, en los pacientes, en los técnicos que están avisados ya a hacer los estudios. Tiene criterios de calidad bien definidos en el sentido de que para cada patología está estimado los valores de corte. Es reproducible y tiene muy buena performance en cirróticos. ¿Sí? ¿Cuál es la principal desventaja? Bueno, efectivamente, los pacientes que tienen un grado de inflamación significativa en el hígado, considerando transaminasas por encima de 200, puede falsear, es decir, sobreestimar los resultados.
En los pacientes que tienen colestasis extrahepática, incluso los que tienen colestasis intrahepática con muy mal control, es decir, elevaciones muy significativas de la fosfatasa alcalina, puede también sobreestimar los resultados. La congestión venosa es otro de ellos. En los pacientes que no tienen ayuno suficiente, tiene aumento del flujo sanguíneo a nivel hepático y se comportaría como una congestión venosa, por lo cual va a artefacto los resultados. Y los pacientes que tienen un consumo excesivo de alcohol con una gran inflamación a nivel hepático, también produce sesgos en cuanto a su interpretación. Ahora bien, los otros test no invasivos que mencionamos, que son los test no patentados, que estos son test que uno puede hacer en la consulta en diaria, tenemos distintos scores, algunos que son indirectos, como es el FIC4, el APRI, el que se denomina índice FONS, que habitualmente lo usamos en forma regular, y NAFLD score, que básicamente lo que buscan es ver en forma fidedigna qué paciente sabemos que no va a tener una fibrosis significativa. Si ustedes se fijan en la parte derecha, ahí puse los valores predictivos negativos de cada uno de los test, y los valores, la gran mayoría está por encima del 90%, es decir, son buenos predictores para decir este paciente no tiene fibrosis significativa en poblaciones de alta prevalencia. Después sí existen marcadores directos, que son los denominados marcadores patentados, ¿sí? Que tienen un buen correlato a la hora de evaluar la fibrosis, pero también tienen la ventaja de tener un alto valor predictivo negativo. Un poquito mejor como valor predictivo positivo cuando hay una fibrosis significativa, pero el común denominador es que estos pacientes, todos estos scores son útiles para de alguna forma descartar fibrosis. Fíjense como el APRI, teniendo en cuenta valores como las plaquetas, la GOT, ¿sí? En el cual también se considera el valor máximo de GOT del laboratorio para tener una referencia. Los pacientes que tienen un riesgo de cirrosis deberían tener una APRI mayor a 1.5. En el caso del FI4 se consideran variables como la edad, la GOT, la GPT y las plaquetas, considerando valores de corte 1.45 menos para decir que efectivamente este paciente no tiene una fibrosis significativa en su hígado, y ya valores mayores a 3.25 que hablan de que tiene un alto riesgo de tener una cirrosis. Ahora bien, en cuanto a lo que había mencionado en el FibroScan, esto nos permite orientarnos a saber si efectivamente hay un grado de fibrosis significativo o cirrosis. De hecho, sí, el mejor denominador que tiene el FibroScan es justamente estas variables, de decir, a los pacientes que tienen una fibrosis significativa tienen un amplio correlato con la biopsia, y en aquellos pacientes que no tienen una fibrosis significativa también se condice con el FibroScan. La medición de la rigidez hepática básicamente está dada, ahí vamos a pasar a la próxima diapositiva, por un pulso que se realiza a nivel del hígado, aquí lo pueden ver. Este estímulo mecánico después se recibe las ondas, y en base a eso se interpreta el grado de rigidez o de alguna forma la compliance hepática, ¿sí? Y esto se mide acorde a la presión que ha generado el aparato, ese pulso mecánico, en kilopascales para ver cómo se devuelve la presión que se otorgó. La ventaja que tiene es que es un estudio no invasivo, como mencioné, pero también que tiene el volumen explorado es 100 veces mayor al que puede uno darlo en la biopsia hepática. Generalmente el volumen explorado es cercano a 3 o 4 centímetros cúbicos. Y eso depende un poquito también del tipo de sonda que uno ocupe. Pero efectivamente es un estudio de mucha utilidad, digamos, a la hora de evaluar la fibrosis hepática. Cada día se ha ido mejorando más la técnica y ahondado más en cuanto a evaluar efectivamente, estratificar el riesgo de fibrosis en el paciente. Incluso los grises, que de alguna forma era el punto álgido en algún momento, en cuanto no era muy fidedigno, hoy en día ha cambiado drásticamente y se ha logrado perfeccionar mucho la técnica, por lo cual es un estudio que se condice ampliamente con la biopsia hepática. En el caso del NAFLD, uno va estratificando el riesgo acorde al espectro que va teniendo de resultados. Entonces, valores que encima se encuentran por encima de 12 kilopascales, por lo general son predictores ya de una fibrosis significativa en el hígado. Ahora bien, como pregunta, ¿ustedes consideran que la elastografía hepática es solo un método diagnóstico? ¿Es un método diagnóstico pero también tiene un componente de pronóstico? ¿Ustedes consideran que puede ser la única herramienta que podemos tener para evaluar fibrosis? ¿O solo estudian la fibrosis del hígado y nada más? Bueno, muy bien. Veamos las respuestas. Bueno, la verdad que esta era una respuesta fácil. No quise hacerlos pensar mucho, sé que están cansados hasta ahora. Y efectivamente es un método diagnóstico y pronóstico.
¿sí? Y lo vamos a ir ahondando un poquito más con las próximas presentaciones. Fíjense, en el caso del paciente, digamos, que tuvimos un riesgo indeterminado, tenemos que ir a ahondar un poquito, y efectivamente este paciente, como les había mencionado, empezamos a hacer no solamente los métodos no invasivos, no patentados, digamos que fue en el cual fue el FI4, que fue con el que tabulamos este riesgo intermedio, sino que directamente fuimos a hacer un fibroscan. Entonces, en este paciente que tiene diabetes y que tenía otros factores de riesgo, no hay duda alguna que uno debería hacer un fibroscan. Hoy está aún en debate por el hecho de que el costo-beneficio es discutible. Si en los pacientes, como el escenario del caso clínico 1, que no tenemos ningún otro factor de riesgo puntual y solamente una estatosis hepática, si deberíamos hacer una ecografía, una elastografía. Y Kabeling, la balanza se inclina a por sí, pero como sabemos que no es un estudio que está ampliamente difundido y que es fácil conseguirlo, generaría un gran sesgo, digamos, de estudio de los pacientes, y de hecho limitaría mucho al estudio de los pacientes que realmente lo meritan. Por eso depende un poco de la condición de cada país. Hoy en día no está tabulado como que habría que hacerlo en forma universal, y no hay duda alguna que en estos pacientes de riesgo sí hay que hacerlos, ¿sí? Entonces, lo que uno va a valorar es el grado de fibrosis que tiene el paciente, considerando una elastografía con 8 kilopascales como un paciente de bajo riesgo, ¿sí? Y uno podría decir en 2 o 3 años, si tiene un buen control metabólico, tiene ordenado, uno podría repetir para ver cómo se va comportando en el tiempo. En rigor de verdad, los pacientes que tienen de 8 a 12, es decir, este estadio de intermedio en cuanto a fibrosis, debería ser referida a un especialista y eventualmente evaluar si realmente se justifica seguir haciendo un monitoreo con elastografía, revaluando el riesgo, digamos, acorde a los resultados. Y por último, paciente de alto riesgo, efectivamente lo tiene que continuar siguiendo el especialista, y no hay duda alguna que tiene uno que tomar una conducta activa. Bueno, esto es de alguna forma el algoritmo ya completado que habíamos mencionado previamente, desde que partimos con la presentación. Ahora bien, ahora lo que quería ahondar un poquito es efectivamente demostrarles cómo el fibroscan pasó de ser solamente un método diagnóstico para medir la rigidez hepática y en realidad decir si el paciente tenía o no cirrosis, a un estudio que realmente se puede ir perfeccionando mucho en la técnica y nos ha permitido cambiar conductas con el fibroscan. En el Baveno, digamos, 6, ya se había mencionado que un paciente que tuviera un grado de fibrosis no muy significativa era un paciente que tenía menos riesgo de realizar o presentar complicaciones por la enfermedad hepática, y así se trató de tabular, acorde a los distintos kilopascales, ver en qué paciente uno debería estar tomando una conducta activa, incluso en qué paciente uno tendría que ir dirigidamente a buscar el compromiso en cuanto a hipertensión portal, ¿sí? Y es así que se estratificó con lo que se denomina Rule of Five, 5 estadios que nos iban a permitir de alguna forma ver cómo comportarnos ante el paciente que teníamos al frente. Entonces, si un paciente tenía de 5 a 10 kilopascales, es un paciente que tiene un muy bajo riesgo de presentar hipertensión portal, por lo cual a ese paciente solamente le puedo hacer un control clínico y no necesito ahondar un poquito más en el estudio. Ahora, en los pacientes que ya tenían de 10 a 15 kilopascales, estamos justamente en el estadio que va de F3 a F4, ese se considera una zona gris, que es lo que se denomina enfermedad crónica avanzada compensada, ¿sí? De alguna forma se cambia el criterio solamente de cirrosis compensada o descompensada, y se agrega este otro criterio, mencionando que esto es un continuum y no variables estratificadas puntualmente en cuanto a kilopascales. El paciente que tiene más de 15 kilopascales ya es sugestivamente alto, digamos, que tiene una enfermedad crónica avanzada, y es un predictor que a futuro seguramente va a tener un grado de hipertensión portal que puede tener significancia clínica. Y ahí amerita también pensar en que los pacientes que tienen un recuento plaquetario mayor a 150.000 y menos de 20 kilopascales, uno podría evitar hacer endoscopías, entendiendo que si yo encuentro varices, probablemente no sean varices pasibles de ser ligadas, ¿sí? Es decir que con menos de 15 pascales uno puede excluir de forma fehaciente hipertensión portal clínicamente significativa, siempre y cuando tenga más de 150.000 plaquetas. Y si efectivamente tengo más de 150.000 plaquetas y menos de 20 kilopascales, es poco probable que tenga varices de alto riesgo. Ahora bien, si ya avanzamos del valor de 20 kilopascales, que de alguna forma es un quiebre, a 25 ya es asumido que tiene una hipertensión portal clínicamente significativa, y no hay duda alguna de que hay que ahondar más en el estudio, ¿sí? Bien. Y ahí hay que entender un poquito en forma exhaustiva cómo es justamente el comportamiento del hígado graso. Es decir, esta población que tenía un 30% de hígado graso,
un porcentaje no menor va a tener un hígado graso simple, pero como dijimos, un poco más de cercano a un tercio en realidad, va a tener un grado de inflamación y va a progresar un grado de fibrosis, fíjense, con un ratio importante a nivel anual. Entonces, evidentemente estos pacientes ya son de riesgo y uno tiene que tabularlos y agarrarlos a tiempo para cortar la historia natural de la enfermedad y ya llegar a un estadio avanzado de la enfermedad. Y fíjense cómo tratando de ir tabulando lo que mencioné previamente, en cuanto a el algoritmo que les mencioné recién, se empezaron a hacer estudios hace tiempo atrás en cohorte de pacientes tratando de identificar si con métodos no invasivos yo podía de alguna forma predecir hipertensión portal clínicamente significativa. Este es un estudio que se hizo en 61 pacientes, una cohorte de 61 pacientes con virus C en Florencia, Italia, y justamente se empezó a buscar los valores de cohorte en el cual uno podría decir, a partir de este valor de kilopascales, yo sé que el paciente va a tener una hipertensión portal clínica significativa, es decir, un gradiente portal venoso hepático mayor a 10 milímetros de mercurio. Y se coincidió que 13,6 kilopascales en el contexto de esta cohorte de virus C, es decir, hay que tener en cuenta también la etiología, efectivamente tenía un buen valor predictivo, positivo, negativo, con alta sensibilidad y especificidad para decirme este paciente tiene o no tiene una hipertensión portal clínicamente significativa. Después también se iniciaron otros estudios justamente para ver cómo la elastografía hepática predicía de alguna forma las complicaciones secundarias de la hipertensión portal en enfermedad crónica avanzada. Y fíjense cómo uno iba viendo, haciendo la medición del gradiente portal venoso hepático y la medición de la elastografía, cómo iban coincidiendo en cuanto a sensibilidad y especificidad, y se tomó que un valor de corte de 21 kilopascales era un buen predictor de sobrevida a ninguna complicación secundaria a la hipertensión portal, mientras que los pacientes que tenían más de 20 kilopascales, 21 en este caso, son pacientes que en el correr de los años, fíjese, en días 200, 400, 600, 800, iban a terminar haciendo algún grado de complicaciones, por lo cual la sobrevida sin complicaciones por la enfermedad aumentaba drásticamente si un paciente tenía un valor de kilopascales menores a 20. Y por último, también se empezaron a hacer criterios expandidos para evaluar en qué paciente realmente ameritaba o no hacer screening de varices esofágicas con endoscopía. Entendiendo obviamente que la endoscopía acceder al paciente puede ser un poquito más de complejidad y en muchos casos significaba un costo mayor que en realidad no nos cambiaba la conducta. Y se tomó una cohorte de más de 900 pacientes, después se tomó en cortes locales de Londres y Barcelona, el grupo de Clinic. Y efectivamente lo que mencionaron, que un paciente como criterio expandido, dijeron, bueno, ¿hasta cuánto podemos estirar un poquito el chicle y decir que los pacientes que tenían plaquetas mayores a 110.000 y un índice en cuanto a elastográfico menor a 25 kilopascales, era un paciente que en realidad no tenía riesgo de tener varices que requerían tratamiento? Entonces, de alguna forma dijeron, bueno, estiremos un poquito más los valores y veamos si nos sirve. Y eran bastante bien predecidos esto. Y después nosotros hicimos a nivel local, en distintas instituciones, justamente un estudio para evaluar los criterios Vareno 6 iniciales y los criterios expandidos, y ambos casos efectivamente fueron buenos predictores en cuanto a evitar endoscopías en aquellos pacientes que no tenían varices de riesgo. Por último, y ya terminando de abandonar un poquito el tema, lo que quiero hacer de alguna forma es ver cómo ha ido cambiando la terminología, tratando de entender y quitarle esa connotación negativa que tenía el famoso NASH previo, es decir, un hígado graso no alcohólico, es decir, ya está involucrando otra etiología y por otro lado estaba diciendo una cuestión negativa, es decir, no tiene alcohol y tiene hígado graso por otra causa. Entonces ahí surgió de alguna forma el intento de lograr tener una nueva nomenclatura, y es lo que apareció después como MAFLD, que es Metabolic Dysfunction, digamos, Associated with Liver Disease. Es decir, al fin y al cabo, es lo que se mencionaba, una disfunción metabólica asociada al hígado graso. ¿Esto por qué? Porque hay que entender que habitualmente se dan los pacientes que tienen sobrepeso o obesidad, que tienen diabetes tipo 2, y que efectivamente había bastantes riesgos, digamos, de anormalidades metabólicas, por lo cual que sugería que todo el componente hígado graso está en correlato con otras alteraciones. La realidad es que también es cierto que le quita de alguna forma especificidad a la enfermedad porque estamos metiendo un montón de cuestiones en la misma bolsa, pero también tenemos que entender que no podemos ser unicistas solamente en cuanto a la única causa, hígado graso, y tenemos que tratar de buscar un término que fuera no negativo, digamos, y que no involucre a otra etiología como en el caso del alcohol. Obviamente este es un capítulo que recién se está abriendo, yo creo que efectivamente hay que ahondar un poquito y buscar una terminología más precisa relacionada al hígado, pero la verdad que considero que esta
terminología es muy útil el día de hoy, de alguna forma desterrando un poco el tema del NASH. Y por último, ¿cuáles son los cambios de conducta que uno debería tomar? Bueno, esto depende un poco del grado de riesgo del paciente, ¿sí? Si el paciente tiene un bajo riesgo, no hay duda que hay que hacer intervenciones en cuanto a los cambios de estilo de vida. Es recomendable, digamos, la pérdida de peso de los pacientes que tienen sobrepeso o obesidad. Normalmente en este escenario, si no hay otro riesgo que sugiriera, digamos, que hay que tratarlo, estos pacientes no requerirían farmacoterapia y obviamente de esta forma reduciríamos el riesgo cardiovascular, ¿sí? Ya con riesgo indeterminado o riesgo alto, obviamente uno toma una conducta más activa, no solamente en cuanto a cambios de hábito de día, sino ya en cuanto a farmacoterapia, y seguir considerando que estos pacientes, cuando uno los trata en forma proactiva, les va a disminuir el riesgo cardiovascular, ¿sí? Fíjense, mencionando en cuanto al riesgo cardiovascular, como buscando toda causa de mortalidad relacionada, digamos, al hígado graso y el impacto que tenía la fibrosis del hígado, a mayor estadio de fibrosis, aumentaba incluso hasta 6 veces más la mortalidad, y tomando como mortalidad única relacionada al hígado, aumentaba drásticamente en cuanto mientras más avanzaba el riesgo de fibrosis. Y esto tomando una corte muy amplia de pacientes cercano a 1500, por lo cual no solamente el hígado graso, sino la fibrosis hepática es un predictor de mortalidad, tanto hepática como de toda causa, a medida que va aumentando. En conclusión, el hígado graso es una enfermedad de alta prevalencia. Dijimos que el 30% de la población de Chile adulta tiene hígado graso, y un tercio va a tener un grado de fibrosis significativa. Es la principal causa de cirrosis en los países desarrollados, y en Chile también lo es, ¿sí? Ha ido desterrando un poco el tema del alcohol y las otras etiologías previamente. En ese sentido, no, sugiero que nunca olviden la coexistencia de más de una etiología. Recuerden que Chile está entre los países de Latinoamérica de mayor consumo de alcohol per cápita anual. Por ende, no desconocer el alcohol como un coadyuvante, digamos, de la esteatosis y sobre todo de la fibrosis y la progresión a fibrosis. Es un diagnóstico clínico, y por eso muchas de las cuestiones las podemos hacer en la misma consulta o bedside, incluso con métodos no invasivos no patentados, digamos, como es habitualmente los calculadores, y eso de alguna forma le va a poder predecir el riesgo de fibrosis y por ende ahondar un poquito más en los estudios, ¿sí? Básicamente el tratamiento inicial radica en los cambios de los hábitos de vida y las causas subyacentes, me refiero a diabetes, dislipemia, hipotiroidismo, teniendo en cuenta que ya hay estudios probados, y esto es un estudio que recomiendo, que es el estudio de Vilar Gómez, que justamente demostró cómo los cambios de hábito de día en cuanto a dieta y actividad física no solo demostraban la disminución de la fibrosis, perdón, de la inflamación del hígado y de regresión de la esteatosis, sino incluso también de la fibrosis. Entonces, en ese sentido, sabemos que el tratamiento no solo logra la no progresión y frenar la historia natural de la enfermedad, sino también la regresión del daño. Y la farmacoterapia efectivamente está tomando un rol activo, pero nunca prescindiendo de los cambios de hábito diario y evitando las causas subyacentes, como mencioné. No quise ahondar mucho en cuanto a tratamientos, porque es un capítulo aparte, yo creo que esto nos llevaría mucho tiempo a hablarlo. Entonces, me parece preguntar, digamos, que con esto terminemos y dejemos lugar también a alguna de las preguntas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctores. Muy buenas presentaciones. La doctora le agradecemos mucho, que el doctor llegó hace poquito de vacaciones y la doctora está enferma, así que han sido dos mártires de esta actividad. Así que les agradecemos mucho, hemos aprendido mucho. Vamos a mirar qué ha preguntado el público por ahora. Los invito a ir preguntando un poco más para el doctor. Hay dos preguntas para la doctora, que preguntan qué corticoide de preferencia utilizar endovenoso, piensa en ello. Y también, a ver, eso, ¿cuál es el que propone, doctora, de preferencia? En general, nosotros usamos siempre hidrocortisona. No hay mucha variación en los otros, o sea, pero como por costos, por facilidad, por disposición, nosotros usamos la hidrocortisona. Correcto. También nos dice en cuadros agudos con sospecha de enfermedad inflamatoria, pregunta si mide la calprotectina, que usted habló un poquito, pero ¿en qué momento la mide? Esa es la pregunta. Sí. A ver, como le estaba diciendo, la calprotectina es súper buena, pero es súper inespecífica. Entonces, si el paciente está infectado con algún germen,
igual va a salir alta, o si tiene diverticulitis, o si tiene una gastroenteritis, o si tiene pólipos, va a salir alta. Pero si no está sospechando enfermedad inflamatoria intestinal, lo ideal es tomarla en el minuto que el paciente entra, porque en el fondo la calprotectina fecal es un marcador pronóstico de respuesta a tratamiento y también de colectomía. Y además que eventualmente si uno quiere hacer una preparación para una coloscopía también se altera. Entonces, para uno tener un basal, uno siempre debiese pedir la calprotectina al minuto que el paciente entra. Una basal, de acuerdo. Acá tenemos una pregunta para el doctor. A propósito, yo sé que él nos dijo que no quería hablar mucho de tratamientos, pero la vitamina E le preguntan y su rol en tratamiento de estos pacientes. ¿Está mudo, Doc? ¿Está con micrófono desactivado? Ahí, sí. En cuanto a la vitamina E, efectivamente hay un estudio que se hizo, que le Ecopivens, y después se mencionó en otros estudios, en el cual en una cohorte de pacientes se evaluó si realmente tenía alguna implicancia en cuanto a disminuir el estrés oxidativo. Y efectivamente se vio que disminuyó no solamente la esteatosis, sino también el ballooning, pero algo puntual, y eso genera un poquito de controversia, no mejoró la fibrosis ni la mortalidad relacionada a causa hepática en el caso del hígado graso. Por ende, el día de hoy sigue siendo discutido la vitamina E o no. Yo no lo indico regularmente, salvo en escenarios muy puntuales de pacientes, pero obviamente la información es controversial. Es decir, si bien ha mejorado algunos de los parámetros, no demostró mejoría en cuanto a la fibrosis y la mortalidad relacionada al hígado graso. Yo quiero recalcar además, gracias Doc, eso uno maneja, pero quiero recalcar además lo que el doctor enfatizó harto, que es la importancia del tratamiento no farmacológico, que además es un tratamiento no farmacológico que al paciente le va a servir no solo para manejar su hígado, sino para el resto de sus otras complicaciones, así que no hay que olvidar. Y no quedarse pegado en tratamientos que son medio discutibles. Otra pregunta respecto a una crisis de colitis ulcerosa grave, como el caso que tiene manifestaciones articulares, la colectomizan y persiste con manifestaciones articulares pensando en los requerimientos de infliximab previos. Si evoluciona con artritis, ¿es planteable reiniciar el infliximab, doctora? La manifestación intestinal articular, en general cuando es axial, no tiene mucha relación con la actividad de la enfermedad, al igual que cuando es la tipo 2 periférica, que son las interfalángicas. Esa no tiene mucha relación con la actividad de la enfermedad. Entonces, cuando esa está muy activa en un paciente que está colectomizado, si uno tuviera toda la disposición del mundo y la cobertura económica, uno siempre plantearía la terapia biológica, ¿ya? Pero la ley Ricarte-Soto no permite, en el fondo, administrar infliximab por manifestaciones extraintestinales, solamente por crisis severa. Y adalimumab y golimumab solo en caso de crisis moderada córtico-refractaria. Ahora, si la manifestación articular es periférica, pero de articulaciones que son tipo 1, o sea, que son un poco más grandes, ya sea rodillas, codos, muñecas, hombro, esas en general tienen relación con la enfermedad inflamatoria intestinal, con la actividad, por lo tanto con la colectomía debiesen mejorar. No sé si ahí respondí la pregunta. Correcto. Doctor, mira, acá hacen unas preguntas de salud pública. Dice, ¿cuánto nos cuesta un fibroscan y cuántas endoscopías puede evitar en el fondo para hacer un estudio costo-beneficio en un servicio público para implementarlo? Interesantísima pregunta, a esto quería llegar. No, es una muy buena pregunta y la verdad que muy interesante. En realidad, en rigor de verdad, el estudio Anticipate, la Corte de Londres, Corte de Barcelona y otros estudios, incluso nosotros el BABE, ¿no? Ha demostrado en disminuir puntualmente en el screen de varices esofágicas, tomando ese target de pacientes, un 40% en las endoscopías. Entonces, iba desde un 32 a un 50% de hacer endoscopías que realmente no nos fueran a cambiar la conducta. Es decir, endoscopías en las cuales uno encontraba varices sin necesidad de que estas varices requirieran un tratamiento. En conclusión, baja un 40% el número de endoscopías que uno debería hacer para tratar de estratificar aquellas varices de riesgo. Número 2, es un estudio que se ha ido ya casi puesto, digamos, como una condición sine qua non en los centros hepatológicos, y de alguna forma eso fue obligando a cambiar los estándares a nivel nacional. Y hoy en día se compran numerosos aparatos para la parte pública, muchos de los médicos ya están activamente y están en capacitación, y tenemos varios centros de Santiago, incluso también en el norte y en el sur,
en los cuales van a comenzar a realizar los estudios elastográficos. De hecho, en Sur ya se están realizando en Puerto Varas. Entonces, yo creo que es algo a lo cual nos vamos a tener que empezar a amigar. Yo soy un fiel acérrimo defensor, digamos, del FibroScan. Los hago en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Y considero que es una herramienta muy útil que nos va a servir mucho. Incluso nos va a mejorar mucho los gastos en cuanto a la salud, pensando en la salud pública. Entonces, a pesar de que el aparato tiene un costo alto, y ya han sido comprados, porque estamos hablando de 7 aparatos comprados a nivel nacional, yo creo que mientras sean bien capacitados los profesionales que van a realizar el estudio, nos va a permitir cambiar muchísimas conductas en los pacientes, y eso no hay duda que va a mejorar muchísimo la escala en cuanto a asistencia a nivel de la salud. Que yo no escaparía solamente en una cuestión de costos. Hoy en día está codificado por FONASA, o sea que ha cambiado también la performance en cuanto a que era antes un costo mucho mayor, y hoy día por la codificación, tanto las ISAPRE como FONASA cubren buena parte del estudio. Súper, ¿no? Gran tema. Súper de acuerdo. Además que lo comentó el doctor, por supuesto no es mi área ni mucho menos, pero lo conozco. Es importante interpretarlo bien, pero no es tan complejo la interpretación, o sea, bien entrenado. Entonces es un examen que yo creo que nos va a ayudar muchísimo. Así que muy buena idea. Acá, doctora, le preguntan, ¿cómo maneja en atención primaria una crisis aguda de enfermedad inflamatoria? Supongo que es un paciente que sabe que tiene enfermedad inflamatoria y que tiene una crisis, supongo no grave, por eso la plantean como para atención primaria. ¿Qué le sugeriría? En atención primaria, nosotros igual somos como medio celosos de la enfermedad inflamatoria, como que nos gusta verlo a los gastroenterólogos, pero claro, cuando uno tiene un paciente en ambulatorio con una crisis ulcerosa, tiene que estratificar según el riesgo, si es leve, moderada o severa. Si es leve, uno puede inducir la remisión, como les había dicho, con mesalazina. Si es que es solamente recto, se puede tratar con supositorio solamente. Si es que es más extensa, uno puede usar la mesalazina oral. Pero si la crisis, pero la idea de todo es que uno tiene tiempos. O sea, toda crisis se tiene que manejar sí o sí en 14 días. Si yo no he manejado la crisis en 14 días, eso quiere decir 0 sangrado, y ojalá haber disminuido la mayor parte de las deposiciones, ese paciente está maltratado y hay que subir un escalón en el tratamiento. Entonces, ahí entran los corticoides, entra la atropina y entra ya el manejo como más especializado. Pero igual que en la artritis reumatoide, como que la gracia de la colitis ulcerosa es sospecharla, darle tratamiento inicial y ojalá derivarla. Correcto, claro, yo creo que la derivación correcta está muy bien. Doctor Cataneo, la relación le pregunta por el uso de probióticos. Supongo que la relación de la microbiota, no sé qué pusieron ahí. Y de nuevo preguntan por la vitamina E. Sí. A ver, Y en cuanto a la por microbiota, GLP-1, acá hay varias preguntas. Sí, diga. varias preguntas. Bueno, vamos a tratar de andar un poquito probióticos, microbiota y GLP-1. A ver, en cuanto a microbiota, cada vez se ve más relevancia de que efectivamente la microbiota y distintos gérmenes que íbamos estudiando son como mayores predictores de que en algún momento de peor comportamiento, aún está en 7 pacientes, y efectivamente mayor presión a fibrosis. Entonces, no hay duda alguna que tiene un rol activo la microbiota, y que efectivamente nosotros estamos andando mucho en este tipo de estudios. Como así también estudiando factores genéticos, como el PNPAL3 y una proteína que se llama Golgi73, que efectivamente son predictores. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Se escucha un poquito entrecortado. Que efectivamente van a ser predictores de mayor fibrosis hepática, digamos, y de mayor progresión a fibrosis hepática en una enfermedad de peor pronóstico. Entonces, la microbiota tiene injerencia y distintos factores genéticos también lo tienen. En ese sentido, nosotros en el hospital estamos haciendo un estudio en una cohorte de pacientes que tienen familiares de primer grado con una fibrosis significativa, me refiero a cirrosis por hígado graso tabulada por biopsia, y estamos investigando todos los estudios genéticos y microbiota en todos esos pacientes. Y por último, los GLP-1 es un capítulo no menor, que no quise ahondar porque la verdad que es un capítulo muy extenso. Efectivamente, ha demostrado cambios en la performance en cuanto al componente metabólico y por ende también en cuanto al hígado graso. Tenemos un estudio pivotal en curso de semaglutide semanal en dosis crecientes para ver
qué mejoría producimos en cuanto a fibrosis en los pacientes. Esto principalmente tabulado por FibroScan. Así que en un momento tendremos novedades en cuanto a ese estudio. Pero sí, efectivamente no hay duda que no solo mejora la performance metabólica, sino que está demostrado que disminuye la esteatosis y también disminuye la progresión del balón y la fibrosis en los pacientes con IOGRAS. Correcto. A la doctora, una pregunta respecto a cómo iniciar corticoides sin antes descartar un cuadro, o con qué elemento estaría tranquila con el descarte de un cuadro infeccioso finalmente. Yo creo que eso es lo que le preguntan, porque se juntan los dos problemas. Sí, en la crisis severa, como que nosotros tenemos harto la duda, sobre todo cuando el paciente está debutando, ¿cierto? Porque no sabemos si en verdad tiene el diagnóstico o no. Entonces, con harta seguridad, uno puede partir los corticoides en conjunto con antibióticos por 48 72 horas. Y cuando yo ya tengo un FilmArray, coprocultivo, una toxina Clostridium que está negativa, me puedo quedar relativamente tranquila y suspender los corticoides a las 48 72 horas. Lo otro que quería agregar de los corticoides es que los corticoides se tienen que dar en dosis que son adecuadas por el tiempo que es adecuado, porque a veces uno de repente ve pacientes que llevan 20 años con prednisona 5 miligramos y eso no está bien, o tratar una crisis con 15 miligramos de prednisona. Entonces, como que todos los fármacos en enfermedad inflamatoria tienen una dosis y un tiempo correcto. Correcto. Claro. Como en general en la medicina interna, doctora, pero es correcto. Este es un episodio y debe ser así. Doctor Caneo, le preguntan por el ácido fólico. Perdón, estaba teniendo. No, efectivamente el ácido fólico no ha demostrado ningún cambio, digamos, en la performance del IOGRAS. No tiene ningún argumento desde ese punto de vista. No hay estudios que realmente lo hayan demostrado. A pesar de que se considera un factor protector y muchos pacientes vienen preguntándonos por el ácido fólico como factor protector del hígado, no está demostrado. Definitivamente no. Correcto. Como muchas cosas también. Está sobre... Es muy interesante esto, porque en la práctica diaria lo que uno ve es por qué no darme vitaminas, por qué no darme ácido fólico, entre otras cosas, que a una forma el paciente exige esto. En estas épocas la gran mayoría de los pacientes vienen pidiendo la vitamina B. ¿Sí? Y yo realmente, si no hay un déficit vitamínico o una causa que lo justifique, yo no indico vitaminas ni ácido fólico, en forma regular no. Incluso los pacientes que tienen cirrosis y que tienen probada pancitopenia, digamos, y con freno medular, solamente si hay una indicación precisa indico ácido fólico, si no, no. Porque también regularmente veo muchos pacientes que vienen ya como indicación por su cirrosis, llámese la causa que sea, con ácido fólico. No hay nada probado, digamos, en cuanto a eso, siempre y cuando no tenga un déficit, no hay duda alguna. Si lo tiene, no hay duda, se le entrega. Correcto. Doctora, le preguntan en todas las crisis de colitis ulcerosa buscar citomegalo, o cuándo uno debería sospecharlo, más bien, yo creo que por ahí, ¿no? Ya, súper buena la pregunta. En general el citomegalovirus en pacientes que están debutando es raro, ¿ya? Sí le gusta más en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, pero en pacientes que son virgen a tratamiento es raro. Empieza a aumentar el riesgo a medida que aumenta la inmunosupresión. Eso quiere decir que pacientes con corticoides, con inmunosupresor y terapia biológica, el triple pack, eso aumenta mucho el riesgo. Ahora, sí hay que buscarlo en cada crisis severa, porque es un determinante de mal pronóstico y de colectomía, y además que con un citomegalovirus positivo en la inmunohistoquímica muy importante, uno puede decir que el tratamiento del citomegalovirus podría ahorrar el biológico. Además, es un requerimiento de la ley Ricarte-Soto tener al menos tomada la biopsia para citomegalovirus. Entonces, yo no puedo subir a la ley a un paciente que no tiene hecha al menos una sigmoidoscopía corta. Correcto. Doctor Cataneo, le preguntan el desarrollo del FibroScan en otras etiologías aparte de las que usted describió. Y a ver, el FibroScan ya está tabulado casi para todas las etiologías, partiendo del hígado graso al alcohol, el virus B, el virus C, y si revisaron a un momento les he mencionado que la colestasis puede artefactar un poquito el resultado. Bueno, en las enfermedades colestásicas ya está tabulado distintos valores de elastografía, elastográficos, para la colestasis. Entonces, la ventaja que tiene la elastografía por FibroScan con respecto a los otro tipo de elastografías es que efectivamente están tabulados los valores a cada una de las etiologías, y para ello tienen valores de corte distintos.
Por ende, en conclusión, sí, está evaluado para la gran mayoría de las etiologías, incluso la coexistencia, por ejemplo, de correlar, por ejemplo, coinfección virus B, virus C, incluso a enfermedades autoinmunes, todo eso está contemplado dentro de los valores de corte elastográficos. Correcto. Y le preguntan también, Doc, acá por la dieta hiperproteica. A ver, en rigor, de verdad, y hay un estudio muy interesante que lo recomiendo que lo lean, es el estudio de Eduardo Vilar Gómez, un cubano, que esto salió publicado en el Gastroenterology en el 2015. Es un estudio que en realidad cambió el paradigma del manejo del hígado graso, entendiendo que la intervención fue dieta y actividad física. Imagínense sacar toda la cuestión farmacológica y decir al paciente, vamos a tabular esto, y efectivamente mostraron cómo se disminuyó la progresión de fibrosis, incluso de esteatosis. Básicamente se tomó una cohorte de más de 290 pacientes, se tabularon 260 por biopsias, previo a iniciar la intervención y posterior a realizar la intervención, que fue el año. Y básicamente se le tabuló un tipo de dieta que era una dieta mediterránea. De alguna forma se condice con la dieta hiperproteica que mencioné, en la cual se busca más bien carnes blancas que rojas, frutos secos, evitar, digamos, un componente importante de grasa y harina. Y se manejó todos los factores metabólicos, se trató de quitar todos los sesgos, y una actividad física semanal cercana a 3 horas semanales. Bueno, cuento corto, lo que se demostró es que aquel paciente que disminuía un 5% de su peso basal en 6 meses a un año, desinflamaba el hígado, es decir, mejoraba la inflamación por biopsia. Todo esto era con biopsia inicial y biopsia al finalizar. Aquel paciente que bajaba entre un 7 y un 10% su basal, Y se nos fue, por doctor. último, los pacientes que bajaban más de un 10% su peso basal en 6 meses a un año, se demostró probablemente que disminuía la fibrosis a nivel hepático. Conclusión, dieta y actividad física. Seguimos, con conclusiones buenas para el resto de la salud del paciente. Oigan, yo les quiero agradecer mucho, ya como les dije, ellos dos son muy mártires de este tutorial que salió excelente. Yo creo que hemos aprendido todos mucho. Espero que haya sido muy bueno para los presentadores y muy bueno, por supuesto, para los asistentes. Así que los invitamos para el próximo mes y les agradecemos nuevamente a nuestros expositores. Que tengan muy buenas noches. Que se mejore la doctora, que están todos muy preocupados por ella. Así que está muy bien. Muchas gracias, que estén bien. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.